Desde los pliegues invisibles de la realidad, donde la luz se vuelve sombra y la forma se disuelve en patrón, llegan presencias que pocos reconocen y menos comprenden. No son leyenda ni metáfora, son corrientes de conciencia que se deslizan entre dimensiones, buscando anclas en la carne y en la mente. Les llaman reptiles de la cuarta dimensión porque su naturaleza combina la frialdad de lo antiguo con la lógica de un orden paralelo. No son simples animales, son estructuras de pensamiento que buscan encarnarse, tomar residencia y modificar el flujo vital de quienes les permiten una puerta. La manifestación comienza siempre con un susurro, un pensamiento que parece ajeno, una disposición inexplicable hacia la manipulación, una fascinación por peligros y secretos. A veces se presenta como un frío puntual en la nuca, otras como la sensación de ser observado por ojos que no pertenecen a este mundo. Se instala como una grieta en la fibra emocional, un pequeño corredor por el que emerge la intención reptiliana, disciplinar, controlar, reproducir una lógica que no es humana. No siempre entra con violencia. Muchas veces solicita permiso con la sutileza de la costumbre, ganando terreno a través de hábitos, iconos y lealtades veladas. Los ataques energéticos que se derivan de estas entidades tienen un patrón reconocible: desorientación súbita, pérdidas temporales de memoria, deseos compulsivos y la sensación de llevar innecesarios sacos de angustia. Las víctimas describen sueños con ojos brillantes, escamas que no son físicas pero sí presentes, y la sensación de que una parte de su voluntad ha sido rentada a otra inteligencia. En otras ocasiones, la adopción no es violenta, un acuerdo no consciente, sellado por pactos emocionales heredados, por heridas transgeneracionales o por rituales modernos que, sin saber, abren portales. No es coincidencia que ciertas modas, símbolos y tecnologías activen resonancias que estos seres reconocen como invitación. La relación que establecen con el huésped puede confundirse con una personalidad secundaria, voz fría que susurra soluciones prácticas y calculadas, que promete seguridad a cambio de servidumbre. Desde esa posición, la presencia reptiliana altera la brújula moral, valora la supervivencia egoísta por encima de la cooperación y siembra división donde antes existía tejido. Los signos son sutiles: incrementos en la ira dirigida, placer ante el miedo ajeno, consumo de información que fragmenta la percepción. La casa mental se reorganiza según un plan que no es humano. Existen métodos de detección que no requieren ciencia visible, solo precisión interna: observar patrones repetitivos, trazar conexiones entre eventos aparentemente inconexos, reconocer la textura distinta de un pensamiento que llega como impuesto. El primero paso es recuperar la soberanía, afirmar la presencia del testigo que observa sin identificarse. La luz de la atención, tenue pero constante, actúa como disolvente para estructuras extranjeras. En este viaje que aquí comenzamos, exploraremos cómo se manifiestan estas entidades, qué buscan, cómo se reproducen sus cultivos de influencia, sobre todo, cómo recuperar el territorio interior. No se trata de cazar fantasmas ni de alimentarse del miedo. Se trata de aprender a mirar fielmente, de distinguir la propia voz de la que pretende suplantarla, y de construir refugios conscientes donde ninguna entidad foránea pueda arraigar. Si escuchas con cuidado, quizá ahora mismo percibas un roce en el borde de tu atención, es la puerta que se entreabre. En este relato no vendremos a juzgar, sino a iluminar. Porque solamente en la claridad la simiente pierde su poder y el huésped, al reencontrarse, puede recuperar su plenitud. Bienvenido al umbral donde la máscara empieza a caer. Has recorrido las sombras donde la verdad se mezcla con el eco del miedo, donde la mente humana toca los límites de lo invisible y comprende que no está sola en el vasto tejido del universo. Has mirado a los ojos del enigma reptiliano, no para temer, sino para entender. Porque lo que habita en la cuarta dimensión no es distinto en esencia a lo que duerme en los rincones más antiguos de la psique humana. Son reflejos, resonancias, memorias arcaicas de un tiempo en que la conciencia se fragmentó para experimentar la densidad. Lo que el alma no reconoce, lo proyecta fuera, y así, el reptil se convierte en símbolo de aquello que aún no ha sido integrado. Los antiguos sabían que no se vence a la oscuridad luchando contra ella, sino iluminándola. Todo ataque energético, toda posesión, toda adopción no es más que la ausencia de presencia. Donde falta conciencia, algo ocupa el espacio. Pero cuando el ser despierta, cuando recuerda que es más que cuerpo y pensamiento, la sombra se disuelve como niebla al amanecer. Las entidades de la cuarta dimensión no pueden habitar donde la vibración es alta, donde la mente permanece lúcida, donde el corazón no guarda resentimiento. Su alimento es el miedo,
y el miedo desaparece cuando el ser comprende su naturaleza eterna. Quien ha sentido su influencia sabe que no hay enemigo afuera. Hay ecos de vibraciones antiguas, deseos de poder, ansias de control que buscan expresarse. Pero el guardián interior, el que observa sin ceder, puede transmutarlo todo. En lugar de huir, observa. En lugar de luchar, comprende. Esa es la alquimia sagrada del alma, transformar la densidad en luz, el miedo en sabiduría. Así se cierran los portales, no con rituales externos, sino con la afirmación silenciosa de una conciencia soberana. El despertar no consiste en escapar del mundo, sino en habitarlo con ojos nuevos. La humanidad se halla en un umbral, o continúa dormida, siendo vehículo de fuerzas ajenas, o despierta, recordando su poder creador. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto de compasión reconstruye la red luminosa que sostiene la vida. Los reptiles del velo pierden fuerza cuando la vibración del planeta asciende, cuando los corazones humanos resuenan en la frecuencia del amor consciente. La verdadera guerra no está en los cielos ni bajo la tierra, se libra dentro de cada ser, entre el olvido y la memoria. Este conocimiento no es condena, sino oportunidad. Quien entiende el mecanismo, se libera. Quien asume la responsabilidad de su energía, se vuelve intocable. La mente clara es el mayor escudo, el corazón despierto, la espada que disuelve toda sombra. Así se convierte el hombre en su propio templo, en su propia protección. No hay que expulsar demonios, sino abrazar la luz que los transforma en nada. Y así, en este último umbral, comprendemos que los llamados reptiles no son amos ni carceleros, sino espejos de una humanidad que aprende a recordar su soberanía. Cuando el miedo cae, la verdad brilla. Cuando la conciencia se enciende, la oscuridad se vuelve maestra. Entonces el ciclo termina, y el ser, finalmente libre, se reconoce creador, guardián y testigo de su propia realidad. Porque el poder más grande no está en combatir la sombra, sino en saberse luz en medio de ella.